Digamos que en el calendario greco-romano estamos en el año 2022, ¿de acuerdo? Que ese es el año que estamos en este momento. Estamos a 2 de septiembre del año 2022, pero en el calendario judío, en el calendario hebreo, perdónenme, estamos en el año 5783. Y ellos durante su calendario, digamos que durante todo el año, celebran sus fiestas, ¿no? Porque son las fiestas impuestas por el Señor cuando Él vino y cuando estuvo acá y dejó su mensaje. Pero digamos que lo interesante de esta época, mis amados, es que estamos en una época sumamente importante. Las fiestas más importantes, digamos, se las voy a enumerar rápidamente, que es la fiesta del Shabbat, la fiesta de Rosh Hashanah, del Yom Kippur, la fiesta de Pesach, la de Shavuot, la de Sukkot y la de Purim. En este momento, de acuerdo a las fechas en las que estamos en este instante, estamos próximos ya a la fiesta del Yom Kippur. ¿Qué se celebra en esta fiesta? La fiesta del Yom Kippur es un momento, se dice fiesta de expiación, limpieza, purificación, apartarse para el Señor. Es decir, estos 3, 4 días que está el Yom Kippur que se celebra, es un momento en que tú decides renunciar al viejo hombre, apartarte de lo antiguo, renunciar al mundo, aunque estés aquí, renunciar al mundo, sacar de tu corazón, limpiar de tu corazón, purificar tu espíritu y comprometerte con el Señor para seguir adelante y seguir el propósito que Dios tiene bajo ti, para ti. Amén. Entonces es una fiesta que se celebra normalmente, son 3, 4 y 5, 6 de octubre, amén. Entonces, es un momento sumamente importante para el pueblo y para ustedes también, porque recuerden que todos, finalmente, todos somos pueblo de Israel, somos pueblo escogido, somos pueblo elegido y remanente no se queda por fuera, también son pueblo de Israel y pueblo escogido. Es por eso tan importante que entendamos, aparte del mundo en el que estamos actualmente, del mundo natural, entendamos el año en el que realmente estamos, el día en el que realmente el Señor dijo que debíamos hacer y para lo cual fuimos creados. Amén. Sí, entonces, perdón, yo queríamos contarles también que proféticamente desde hace unos 9 días se abrió una puerta en el que el Señor dijo que en este tiempo, antes de entrar a esta fiesta, iba a limpiar los corazones, iba a limpiar el corazón de todo aquel que quisiera y expusiera su corazón delante del Señor. Así que si tú estás ahí y nos escuchas atentamente, yo quiero que bajes tu cabeza y le digas al Señor, Señor, en este tiempo yo expongo mi corazón y te pido lo limpies para que yo pueda hacer, escuchar y ser dirigido por ti conforme a tu propósito y a tu voluntad. Porque ese es el propósito de este tiempo. Así que cuando nos da esta palabra es porque está diciendo y está poniéndonos, digamos, en conocimiento las cosas que podría llegar a tener nuestro corazón y que necesitamos ser conscientes para pedirle al Señor que las sane. ¿Bueno? Amén. Sí, es muy importante decir esto, mis amados. Hay muchas cosas, antes de entrar en la palabra en sí, hay muchas cosas que nosotros tenemos en el subconsciente, hay muchas cosas que tenemos en nuestro interior que ni siquiera sabemos que están alojados ahí, pero que son cosas que no dejan que nosotros avancemos hacia lo que el Señor quiere, que son cosas que están por allá muy guardadas dentro del corazón y que no permiten que nosotros miremos más hacia adelante y entendamos la palabra de Dios. Normalmente uno siempre dice, no, yo puedo hacer esto, a veces soy un poco bravo, a veces soy iracundo, a veces soy soberbio, a veces soy malcriado, pero hay cosas internas que a veces no las podemos ver ni nosotros mismos. Cuando tú oras, tú le dices al Señor, saca del subconsciente lo que tengo allá y colócalo en mi conciencia, en mi consciente, para que yo entienda lo que realmente, por lo cual tengo que ser limpiado.
para que mi corazón sea purificado y limpiado. Y de esto nos habla mucho la palabra. Desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy se habla de esto. Entonces, antiguamente, cuando se hablaba de la parte de la impureza del corazón o de la parte de la impureza de las personas, se hablaba mucho de lo que se llama la lepra, ¿cierto? La lepra, ustedes saben que es una, digamos que enfermedad de la piel, una enfermedad que genera, sí, digamos que mal olor. Entonces, en esa época, en el Antiguo Testamento, las personas leprosas, la sociedad las declaraba personas impuras, las declaraba personas apartadas, las retiraban a una parte de la sociedad y en ningún sitio eran aceptados, ¿cierto? Porque eran declarados personas impuras que tenían que estar lejos de la gente, del común de la gente. Entonces, en las poblaciones, en las aldeas, donde estaba la sociedad, la población, el casco urbano, digamos, los leprosos estaban apartados, a un lado, alejados, y eran señalados y eran excluidos digamos que del círculo social que había en ese momento. Y en la palabra hay muchas manifestaciones y ejemplos de eso. Entonces el Señor nos colocaba diferentes tipos de manera como se ve la lepra. Claro, hoy en día, por supuesto que la lepra, pues no, tú no la ves físicamente porque la lepra ya no está físicamente, salvo uno que otro caso, yo me imagino a nivel mundial, pero digamos que hoy hablamos ya es de la lepra a nivel espiritual. Es decir, ¿qué hay en mí que está mal? ¿Qué hay en mí que no me sirve? ¿Qué hay en mí que es impuro, que es sucio? Que sin yo querer hacerlo, me está apartando del camino del Señor. En esa época te apartaban en lo natural. Hoy tú, sin saberlo, te estás apartando del camino del Señor cuando ves que hay algo internamente y bajo lo cual tú no eres consciente que lo tienes. Entonces, vamos a hablar, vamos, digamos que a enumerar ciertos casos y que el Señor nos guíe y nos ayude a entender, y en cada uno del corazón de cada uno de las personas que estamos aquí, cada uno vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a decir, hombre, sí, yo tengo eso, yo tengo aquello, yo lo tengo, pero no lo reconozco, me cuesta aceptarlo, me cuesta dejarlo, me cuesta inclusive decírselo a mi Señor, me cuesta reconocer que sí tengo esto, que sí tengo aquello, que sí tengo ese tipo de lepra espiritual que no me deja avanzar. Amén. Entonces, vamos a remontarnos. Hay una palabra muy linda que habla mucho de eso, que también es muy fuerte y sobre la cual hay que tener mucho cuidado, y la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ese capítulo 26 habla sobre el reinado de Usías. El reinado de Usías fue un rey muy joven, un hombre que a los 17 años ya fue considerado como rey. En esos tiempos, los reyes, Dios colocaba y ponía reyes casi siempre por errores del mismo hombre, por la misma falta del hombre, ¿cierto? Porque cuando llegaba al poder, el poder corrompía. Si el poder pequeño corrompe pequeño, el poder grande corrompe grandemente. Entonces, digamos que en esa época Usías fue un varón, fue un muchacho, casi un niño de 17 años. Ese niño de 17 años tomó la batuta del reinado del pueblo de Israel, de Judá. Entonces, en esa época, cuando él le dieron la dirección del pueblo, ustedes podrán imaginarse, imaginen en ese contexto, un muchacho de 17 años, tú le das todo el poder. Su padre venía de ser rey, su padre había fallecido y entra él como rey a la edad de 17. Responsabilidades, autoridad, compromiso, disciplina, cumplimiento, ¿cierto? Y un autocontrol de sí mismo, porque sobre él, sobre sus espaldas, recaía el direccionamiento de un pueblo. Y entonces en este capítulo del reinado de Usías, vemos claramente cómo Dios lo respalda. Usías, originalmente, cuando él recibió por el Señor la corona para liderar al pueblo, era un hombre fiel al Señor. Él siempre seguía los lineamientos de Dios. Por eso es que cuando ahí dice, cuando empieza ese capítulo 26, decía, y Usías tenía 17 años, y también decía, y Usías hacía lo recto ante los ojos de Dios.
Es decir, él hacía y obedecía a las leyes que Jesús le había dicho. Y él marchaba fino, digamos, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a los alineamientos del Señor. Pero ¿qué empezó a pasar? Era finalmente un hombre muy joven y era un hombre falto de experiencia, ¿cierto? Y cuando uno es un hombre joven y falto de experiencia, es inmaduro a la vez. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo grandes proezas. Él batalló contra los filisteos y ganó batallas. Él edificó murallas. Aquí se menciona que edificó la muralla de Gad, derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnía y la muralla de Asdod, murallas que fueron levantadas por los filisteos y él, con su poder, digamos, porque en ese momento ese reinado tenía un gran poder bélico. Ellos crearon muchas armas, innovaron. Bueno, era una gran potencia, una máquina, un ejército que tenía mucho poder, disciplinado, bajo el poder de Usías, y tuvieron muchas victorias. Hubieron muchas victorias, victoria tras victoria tras victoria. Cuando a ti el Señor te da una victoria, tú tienes que bajar la cabeza y decirle gracias, Padre, y sigo adelante. Y cuando te da otro logro, gracias, Padre, y sigo adelante. Y Usías seguramente hizo eso durante ese proceso. Pero ¿qué pasó? Finalmente era un hombre joven. Era un hombre joven. ¿Y qué pasó? Poco a poco, se fue llenando de orgullo, de soberbia, ¿cierto? Se fue llenando de que yo tengo el poder, de que se enalteció él mismo, hasta tal punto que hizo algo que en este momento, digamos que diríamos que es grave, y es que en algún momento, cuando él ya se creía intocable inclusive para el Dios, e hizo algo que normalmente no tenía que hacer, y fue al sitio sagrado, al santo lugar, hizo lo que normalmente los sacerdotes hacen, que es quemar el incienso. Ellos dentro de los rituales que tenían para acceder a la presencia del Señor, quemaban el incienso. Él pasó esa autoridad. Dijo, no, lo voy a hacer yo, porque yo soy el rey, porque yo soy todopoderoso, porque yo he ganado, porque el Señor me respalda. Él todavía pensaba que ahí la presencia de Dios estaba con él, mas no era así. Entonces, obviamente, de alguna manera de ser un tipo de sacrilegio que hizo entre los sacerdotes. Aquí mencionan que alrededor de unos 40 sacerdotes, 80 valientes sacerdotes delante del Señor se fueron detrás de él a decirle, no, 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 ¿cómo se te ocurre hacer eso? Si eso es tarea nuestra. Pero él decía, no, 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 lo hago yo, porque yo soy el rey y porque el Señor me ha enaltecido y el Señor me respalda. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados, hoy en día, cuando el mundo te respalda, sí, cuando tú haces cosas. No necesariamente la voluntad de Dios está ahí. Cuando tú estás respaldado por el Señor, pero tú eres consciente que lo que es tuyo no es tuyo, sino que te lo dio el Señor, ahí está la presencia de Dios en ti respaldándote. Y eso no hace y no permite que te enorgullezcas o que se te suba el orgullo, ¿no? Y empieces entonces a creerte invencible. Ese fue el error de Usías. Y hay una parte donde dice, en el versículo 26, dice, perfecto, gracias, mi pastor, decía, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y de su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ustedes podrán imaginarse esa escena con estos 80 varones de Dios peleando con Usías. Yo me imagino por el incienso, diciendo, no, 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 ¿tú cómo vas a hacer eso? De alguna manera él se saltó de esa autoridad y lo hizo. Y como resultado de eso, aquí dice, se llenó de ira, ¿no? Se llenó de ira, permitió que su corazón, que su carnalidad lo dominara, mas ya no estaba la presencia de Dios con él. Él ya no estaba siguiendo la autoridad de Dios, aunque él lo creía, ¿cierto? Y se llenó de ira. Y como manifestación de esa ira, ahí menciona, y la lepra le brotó en la frente. Entonces, hoy en día,
no nos da lepra en la frente, pero sí nos da la lepra de la ira en el corazón. Nos da la lepra de la ira en el envanecimiento, en orgullecerse, en envanecerse, en creer que yo soy el mejor, que yo nunca me equivoco, que no hay ese temor de Dios. Entonces, miren lo importante que es eso. Y finalmente, lo grave de esto, mis amados, es que no siempre las personas, y este es un llamado en general para el pueblo, cuando tú cometas algún error, porque te puedes equivocar, yo me he equivocado, todos nos hemos equivocado, porque a veces creemos que Dios está contigo y resulta que no es así, o porque a veces te dejas llevar por el poder que Dios te ha dado, por el orgullo que de pronto dejas aquí en el corazón. Algunas veces, cuando suceda eso, tienes que arrepentirte, porque ¿qué fue lo que no hizo Usías? Dice, mira lo que dice así al final, dice, y así el rey Usías en el versículo 21 al 23 dice, y así el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada y su hijo Yotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Lo delicado de esto no es que él haya conseguido la lepra, mis amados. Lo delicado de esto es que no, que tú albergues de pronto problemas en tu corazón y que no lo quieras aceptar. Lo delicado de esto, colocando el problema de Usías, es que este varón nunca tuvo la posibilidad de arrepentirse, nunca lo hizo, se quedó quieto y murió con esa lepra hasta el final. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos hoy en día, que no reconocemos muchas veces nuestras cosas. Esta palabra es un poquito confrontante, pero es la palabra que el Señor nos dio hoy. Y es eso. Ojo, cuando de pronto nosotros tengamos, cuando tú sientas que tienes cositas por allá guardadas en el corazón, que nadie más sabe, que solamente tú sabes que las tienes y que te las quieres dar, que las quieres dar al Señor, apártate, vete al lugar santo, ponte de rodillas y dile, Padre, ayúdame a quitar esta lepra que tengo guardada en mi corazón, ese orgullo que tengo, esa soberbia que tengo, esa rabia interna que no me deja avanzar, que no deja que tu gozo entre, que no deja que yo logre el propósito bajo el cual tú me mandaste a este mundo. Amén. Entonces, este es un ejemplo muy bonito. Amén. Nos gustaría también, digamos que ya vimos la primera lepra, ¿cierto? Que dijimos que la lepra de la ira. Ahora me gustaría que trabajáramos la lepra de la murmuración. Pastor Juan, si me regalas la siguiente, ya te digo si es la siguiente o la siguiente, ven a ver la siguiente diapositiva, espérame. La siguiente, por favor, y ya ahorita nos devolvemos a Lucas. La siguiente, perdóname. Listo. Entonces dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y la segunda parte dice Números 12:10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hay una lepra que es muy común, y nosotros nos cuesta reconocerla, y es la lepra de la murmuración. Y acá hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cuándo se llena nuestro corazón de lepra? Cuando hablamos de los ministros de Dios. Acá Miriam y Aarón estaban hablando contra Moisés. Y en algún momento de la palabra dice que Miriam y Moisés dijeron, ¿acaso solamente Dios habla a Moisés? O sea, como quien dice, ¿acaso no podría hablarnos Dios a nosotros también y nosotros poder decir lo que pensamos? Y ese es un problema grave, porque a veces nosotros no entendemos que los pastores tienen una dirección